Buenas noches, ¿cómo están por cada uno de ustedes? Nos estamos conociendo recién. Mi nombre es, soy médico doctor Luis Álvarez Ancas, soy médico internista, trabajo en el Hospital Enrique Naguara. No, pero bueno, ya yo no soy nuevo en la universidad, estuve en el posgrado, estuve algunos 2 años también atrás en lo que es semiología. Bueno, y ahora en este nuevo curso, que es terapéutica, junto con un equipo que yo lo deben conocer, el doctor Luis Linares Morante y el doctor José Montoro. Con ellos vamos a desarrollar el curso de terapéutica. Yo supongo que tienen ya el sílabo, ¿sí? La parte teórica y una calificación de la mitad del curso. Finalmente sobre 10 puntos por cada fase y la otra mitad es la parte práctica. Entonces, no se confíen con la parte práctica. ¿Listo? Vamos a hablar sobre un tema que es importante en algo de tiempo. Sé que acá son muy cortitas. Por eso se va a tocar algunos puntos más importantes para que ustedes se vayan ya familiarizando, ya que estamos a un año del inicio de internado. ¿Listo? Hay términos que tenemos que familiarizarnos y también utilizar algunas fórmulas, conocer algunos procesos. Por ejemplo, yo quiero preguntarles, y la participación es muy importante de cada uno de ustedes, para mí es muy importante. Estamos en el curso de terapéutica y ¿qué entendemos por terapéutica? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué entendemos por terapéutica clínica? ¿Una idea? A ver. La terapéutica, doctor, a diferencia de la farmacología, no solo es ver los grupos farmacológicos, sino también su administración, su dosificación y su aplicación y su contraindicación en algunas situaciones. Pacientes enfermos, solo enfermos, No, sanos. que también se encuentren, pero para eso tendríamos que definir qué es. Bueno, vamos. Yo valoro mucho la parte de. ¿Ya está? ¿Cuál es tu apellido, por favor? Manchego. ¿Alguien más tiene algo que comentarme acerca del concepto? Y alguno de repente ha llevado las prácticas y ya tiene sus guías de práctica, ¿verdad? Si se han tomado un segundo, ahí está el concepto. Hay años, pero ahí está. Es un concepto ya que se ha tomado, el autor es Francisco Morón, y de este concepto se ha tomado el concepto para diferentes bibliografías. ¿Ya? Entonces, si lo revisan, se trata justamente, la terapéutica es parte de la farmacología, ya viene siendo, va a ser una de sus ramas, es una ciencia, es una disciplina, en este caso que va a englobar justamente, es un arte, lo define como un arte. ¿Por qué es eso? Finalmente nosotros, ustedes futuros médicos, van a tener esa facultad, esa responsabilidad de generar una prescripción, una receta, no necesariamente una receta tal cual la conocemos en un consultorio, sino una indicación, una prescripción en una historia clínica, que tiene una responsabilidad médico-legal, una responsabilidad con el paciente. Es el arte justamente de aplicar los medicamentos, por eso tuvieron en el 3er año el curso de farmacología, pero no solamente medicamentos, sino otros medios, ¿no? Como menciona ahí, psíquicos, la dieta, la alimentación, físicos, todo lo que pueda estar al alcance para mejorar la salud, la calidad de
la salud del paciente. Pero no solamente un paciente enfermo, sino puede ser un paciente sano. ¿Ok? ¿Y por qué digo sano? Porque a veces estos estudios con efectos terapéuticos se generan en estudios, ensayos clínicos, ¿no? Que tienen que pasar por diferentes etapas y que se van a involucrar pacientes voluntarios sanos como también enfermos. ¿Listo? Por eso no se olvide, esa es una diferencia que no hay que olvidar. Y que ya vamos a hablar un poco ahora de lo que es farmacología clínica. Ya tocando, es otra parte, es otra rama de la farmacología general, que va a tratar justamente de estudiar la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no? La aplicación de los medicamentos con un efecto terapéutico y también lo que mencionaste más o menos, un efecto que puede ser adverso. ¿Listo? Eso ya, más que nada, ya hablamos de la farmacología clínica. Y justamente esa es la parte introductoria que quiero tocar. Y antes de que me gane el tiempo, a ver, ¿qué es primero? ¿El medicamento genérico o de marca? ¿Por qué? Me levante la mano, por favor. A ver, nuevamente. Yo creo, doctor, que antes de empezar un medicamento genérico de marca es cambiar la sostenibilidad del paciente, porque de ahí viene básicamente la mitad. Pero, perdón, la pregunta, a ver, aclaro. ¿Cuál fue creado primero? ¿Medicamento genérico o de marca? ¿Cuál fue fabricado primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Y cuál? Los de marca siempre son fabricados primero si tienen la licencia hasta que se vence y ahí es donde salen los genéricos, cuando ya la licencia es... ¿Cuánto tiempo debe pasar más o menos? ¿Cuántos? 5 años. Depende, inclusive también, no estoy seguro, pero también se puede renovar la licencia para que se mantenga... Pero en promedio una licencia dura, y ahora lo vamos a ver. ¿Tu apellido, por favor? Revilla Chávez. Exacto. Lo primero que fue creado fue el medicamento de marca. Porque ahí debe haber un laboratorio interesado en va a tener que descubrir una nueva molécula con un efecto beneficioso posiblemente para la humanidad. Y al descubrir esta molécula lo va a patentar en Estados Unidos ante la FDA, en Europa ante la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y en Perú ante la IGEMIT, ¿verdad? Bueno, todavía estamos lejos de un sistema organizado como la FDA. Pero en promedio, miren, 15 a 20 años. Se crea el medicamento de marca, se descubre una nueva molécula, se hacen los estudios correspondientes a lo largo de los años, y cuando se vence la patente, porque tuvo que pedir una patente que solo el medicamento lo puede, como él lo fabricó, lo estudió, lo comercializó, lo probó, ese dinero, cuando la comercializa, todo ese dinero, toda esa inversión, solo va a ser para el laboratorio, porque es justamente quien hizo el trabajo, ¿no? Y nadie más, hasta que se venza la patente, que hay un tiempo establecido por fase. Ya están establecidos los tiempos. Puede demorar más, menos. ¿Listo? Entonces, una vez que ya lo comercializó y fue beneficioso posiblemente, de repente para una nueva molécula es beneficioso, finalmente la patente expira y allí vienen otras empresas encargadas de los genéricos y solicitan generar o crear, fabricar medicamentos genéricos con menor costo. ¿Y cuál es la diferencia físico-química que me eleva un costo un paracetamol, digamos, de un quitadol o un ketorolaco de un Dolnix, por ejemplo? ¿Cuál es la parte físico-química del medicamento que me hace la diferencia? La cubierta. ¿Qué me dijo? ¿Y qué son los excipientes? Está bien, pero ¿qué son? Son los que se unen junto con el... Un ejemplo, por ejemplo, de un excipiente. Tengo un paracetamol, un Panadol. ¿Cuál es el excipiente? La cafeína es el coadyuvante. ¿Qué me dijo? Es el coadyuvante. O sea que el medicamento con la cafeína se especula que genera una potenciación del efecto analgésico. Pero ¿el excipiente cuál es? No, le puedo.
coadyuvante. Si tenemos dos medicamentos, como su nombre lo dice, es coadyuva, potencia, que genera una forma mucho más activa. Pero el excipiente, que es la diferencia entre un genérico y una de marca. Porque es la aspirina. Pero puede ser lo que lo hace fácil de consumir para el paciente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo hace fácil? Sabor. Ya, sabor, ¿qué más? Sabor a fresa, ya. Sacados la presentación. La presentación, verdecito, rojito, No, o sea, azul, El tipo de pastilla azul, El tipo de gobierno. pastilla roja, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Actúa a la misma velocidad? Su apellido es... eso. La velocidad también, ¿no? Pero no es mucho. Se supone que porque es un genérico y una de marca, tiene que tener el mismo, exactamente el mismo principio activo, en general. Puede variar el coadyuvante porque le puede agregar otro medicamento y al final el excipiente es el aditivo, el vehículo que le agrega el medicamento para que se vea de repente más vistoso, pero que también puede tener una ligera, le genera una velocidad de absorción un poco más rápida. Un vehículo que de repente genere que se disuelva más rápido o que tenga una cubierta entérica que genere que en el estómago el ácido clorhídrico no lo transforme de una forma inactiva, sino que se activa en el intestino. ¿No? Esas diferencias, por ejemplo, hacen que el medicamento cueste más. ¿Ya? Se puede costar un paracetamol 80 céntimos, 50 céntimos y un quitador, un panadol, cuesta pues 5. ¿Listo? Bien. Como les decía, solamente para recordar, porque nos va a ganar el tiempo. Desde que descubre la molécula en un laboratorio, ¿no? Tienen que, obviamente, investigar, generar un estudio, un cronograma, un plan, ¿no? Y va a pasar a estudios primero in vitro, luego en animales. La FDA, por ejemplo, le va a solicitar una aprobación para pasar a estudios en humanos, ¿no? Luego de pasar a estudios en humanos va a haber unas pruebas clínicas, ¿no? Una fase 1 que es en pequeños grupos de personas que pueden ser enfermos, por ejemplo, un cáncer, un VIH, una enfermedad, o personas que quieran involucrarse en otro estudio y sean sanos. Acá pueden ser estudios a doble ciego, simple ciego, ¿no? Y pasa, una vez que se apruebe, una vez que se ha visto en esta fase la seguridad del medicamento, que no genera efectos tóxicos, al menos significativos, no pasa a la siguiente fase, que es una fase 2, que ya involucra un número mayor de personas en la que se va a evaluar la eficacia, ¿no? Si el efecto terapéutico se logra a un menor con los recursos disponibles. ¿Listo? Una vez que se logra la eficacia, se logra el efecto terapéutico, qué sé yo, pues logra revertir alguna enfermedad, se ve que hay se detiene una enfermedad o regresión o se cura, pues pasa a la siguiente fase. No todos pasan a la siguiente fase 3, pero ya con un mayor número de personas, 1000 a 6000 personas puede ser, aquí puede también hacerse un estudio doble ciego, ¿no? Ya la indicación puede ser allí hacer un estudio mucho más complejo, aleatorizado, ¿no? De repente ya prospectivo, con casos y controles, ¿no? Y va a pasar, si se aprueba en esa fase, ya a un estudio, una cuarta fase previa aprobación. En Estados Unidos hay una licencia, ¿no? Que es ya para la aprobación para la comercialización, ¿no? Va a pasar esta fase de comercialización ya en la población, porque tengan determinadas enfermedades de acuerdo a la indicación terapéutica que quiero lograr. Y una vez que expira la patente va a haber los genéricos. Viene el laboratorio y va a pedir: quiero crear genéricos, la patente está expirada, procede. A un menor costo, de repente no le va a poner pues un excipiente de valor, tiene el mismo principio activo, no tiene coadyuvantes,
y le ponen pues un vehículo que simplemente ayude a la absorción. No va a generar mayor ni va a afectar la velocidad de absorción, no y la biodisponibilidad tampoco. Bien, ahora entramos al tema de lo que es, justamente hablando ya de ensayos clínicos, tenemos que hablar ya de enfermedades en las que se van a tratar, se van a hacer estudios, estos estudios de ensayos clínicos. Yo puse aquí algunas bibliografías. La CADIGO, para lo que es enfermedad renal crónica, es una de las 10 más importantes. La última versión, 2012, aunque tiene algunas actualizaciones. Y hay otras guías, la CADOCI, entre otras, la RIFLE, la SAQUIN, ¿no? Pero algunas para que tengan en consideración y se las recomiendo para que las tengan muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto de corte para hablar de una enfermedad renal, una insuficiencia renal aguda y una enfermedad renal aguda? El término, muchas veces, seguro cuando lo lean, cuando revisen la bibliografía, se van a dar cuenta que debería llamarse, si es crónico, una enfermedad, más que insuficiencia. Está en desuso el tema de insuficiencia. El término de enfermedad engloba mucho más que solo un síndrome en signos y síntomas. Bien. ¿Cuál es el tiempo para una lesión renal aguda y una crónica? ¿Cuál sería la diferencia? Ya deben haber revisado en los cursos anteriores. Me levanta la mano, por favor. Hay un corte, ¿no? No podemos tomar el tiempo así nomás. Ya están establecidos los tiempos. Bueno, ya me levantado la mano o alguien. ¿Cuál es el plazo? 90 días corte, igual, mayor. Ok, mayor. Todavía. ¿Cuál es tu apellido? ¿Y de la aguda? Bien, vamos a aclarar ese punto. Hablando ya de la definición, porque tenemos que tener claro que es único y renal aguda, lesión renal aguda, que se establece ya así ese término, es mucho más útil en mis guías y por entendimiento. Cuando hay un daño renal, una lesión que va horas a días y el punto de corte es 48 horas. Y a diferencia de la enfermedad renal crónica, que el punto de corte son 3 meses, justamente, 3 o más, de ese daño renal, de esa lesión renal. No significa que la falla renal aguda me dure hasta 3 meses. No. Estamos hablando de conceptos finalmente independientes. No es que tiene que llegar 3 meses para transformarse en una renal aguda. No. El tiempo de una renal aguda puede tener una creatinina que se eleva 4 veces su valor basal. A propósito, ¿qué es creatinina? A ver. El producto de la elaboración de las proteínas. ¿Y qué proteína? ¿De dónde viene la creatinina? Sin revisar celular. Ya debería tener una idea, al menos general. La creatina o la fosfocreatina. ¿De dónde viene la creatina, fosfocreatina? Es más, la creatina fue creada sintéticamente para deportistas que querían tener un mejor rendimiento. ¿No? Pero tenía también efectos secundarios, por eso ya vamos a ver. ¿Y dónde se consume la creatina? Que es una proteína. ¿De dónde viene? Carnes rojas. Las carnes rojas. Las carnes en general, rojas, en general las carnes, de origen animal. Pero también se sintetiza en el ser humano, en el cuerpo, también en animal, pero se sintetiza. ¿Y en dónde se sintetiza? A veces nos llevamos esa idea, en el músculo. En el músculo se almacena, pero si se sintetiza en el hígado, en otros tejidos también, en el riñón, pero más en el hígado,
pero se almacena en el músculo. ¿Y por qué voy a hablar de músculo? Porque las fórmulas, justamente las antiguas, ustedes han escuchado hablar de la fórmula esta Cockcroft-Angol, ¿no? Esta formulita que se usa para estimar la tasa de depuración, la tasa de filtración glomerular, es utilizada sin considerar que el paciente puede tener menos una pierna, está amputado, menos un brazo, o que sea vegetariano. No consideró algunos aspectos, sobre todo la masa muscular, desnutridos, ¿no? Severos. Consideró peso corporal total igual masa muscular. Gran error, ¿no? Igual considera que el peso es solo masa muscular. Entonces, se sintetiza el hígado y se almacena el músculo, pero también se almacena un 10%, el 90% es el músculo, el 10% cerebro, testículos, corazón. Y aquí, por ejemplo, la creatinina. Hay varias clasificaciones para lo que es injuria renal aguda, lesión renal aguda. Oye, bueno, ya un poquito en desuso ya la insuficiencia renal aguda. Hay una clasificación Rifle, la KIN y la más utilizada, la parte clínica, sobre todo nefrología, interna, las CADIGO, ¿no? Que es las siglas de resultados que mejoran los resultados globales en enfermedad renal, ¿no? Es la organización americana, que es la que más se acomoda. Por ejemplo, tenemos que tener una creatinina basal, ¿no? La creatinina basal es una sustancia, es una proteína que la vamos a tomar en sangre, ¿no? Y que también se elimina en orina, pero en sangre tiene que tener un valor constante en todas las personas, alrededor de menos de 1, no debe pasar de eso. Pero cuando esta creatinina, ese es un parámetro para la falla renal aguda, hay otro parámetro que justamente ver la diuresis, entre oliguria o menuria, y la clínica, obviamente, y también la pérdida de proteínas en orina. Tenemos que ver sobre todo si se eleva, por ejemplo, una creatinina basal, si tiene una creatinina dentro de los 7 días previos, digamos de 1, y por algún factor, un nefrotóxico, una sustancia, un aire, un ibuprofeno, un naproxeno, una sustancia de contraste, le hicieron un procedimiento para hacerle una tomografía, y eso genera que un daño renal agudo que eleva la creatinina de repente de 1 se va a 2, lo duplica, entonces estaríamos en un estadio 1, o que va el doble o más del doble a 3 veces, antes de 3 veces el valor basal, estadio 2 o más de 3 veces el valor, ¿no? También está relacionado a la diuresis, ¿no? Hablando de la diuresis en términos de mililitros kilo hora, menor de 5 en 6 a 12 horas, menor de 5 en mayor de 12 horas o menor de 0.3 en más de 24, igual a 24 horas. La clasificación de Rifle no se utilizaba mucho, no son siglas en inglés que vienen desde el factor de riesgo, de R, de injuria, factores que generan una lesión aguda, pérdida de la función y finalmente estado terminal. Es parecido, eleva 1.5, por 2, por 3 la creatinina basal, o más de 4. Aquí también se utiliza bastante, ¿no? Es el valor también por 1.5, por 2, por 3, ¿no? Igual con la diuresis. Eso lo pueden encontrar en la bibliografía simplemente para que se familiaricen con esto, porque quiero hablar justamente de esto en fármacos. Las causas, solamente para que tengan una idea, esto lo vamos a profundizar en el tema netamente de injuria renal aguda, como hay un tema de enfermedad renal crónica. Ya sabemos que las causas son la renal y la postrenal. Yo me centro aquí, renal, la nefritis tubular aguda, ¿no? Por daño renal, por ejemplo, ¿cuáles? Tóxicos exógenos, ¿no? Los fármacos. Justamente hablamos. Hay varios, y estos son los más frecuentes que se relacionan a falla renal aguda de forma tóxica exógena. Antibióticos, los aminoglucósicos, muy utilizados, por ejemplo, el de la vancomicina, efecto adverso, síndrome de hombre rojo, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Requiere protección renal en pacientes con falla renal, como también aguda como crónica, enfermedad renal crónica. Los antivirales, ahí tenemos, también relacionados a falla renal aguda. Los antimicóticos, los analgésicos, cuidado. Decían en la pandemia, tómense ibuprofeno como cancha. Y podría haber generado también una complicación de COVID, una falla renal aguda.
Después, quimioterápicos, otros agentes como el litio, fenitoína, que es un anticonvulsivante, furosemida, que es un diurético de asa, el ácido zoledrónico, ¿no? Un bifosfonato para disminuir el calcio en sangre, inmunoglobulinas, anticuerpos y sustancias de contraste, ¿no? Que se utilizan mucho las sustancias yodadas para lo que es el contraste en tomografías o el gadolinio en resonancias. ¿Listo? No se olviden, cuidado, estos son los más frecuentes. La enfermedad renal crónica, solo para recordar, es la disminución de la tasa de filtración glomerular menor de 60 por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ya me lo comentó, el tiempo mayor a 3 meses, implicancias para la salud, la clínica, signos y síntomas, ¿cuáles son? Síntomas de enfermedad renal crónica, encefalopatía urémica, la anuria, la oliguria, la oligoanuria, ¿no? Podemos tener trastorno de la coagulación, pérdida de proteínas, hemorina. Justamente el concepto viene ligado a daño renal estructural. ¿Y cómo se manifiesta? Pérdida de proteínas, hiperfiltración de proteínas. Sobre todo, ¿cuál? Lo más importante, la albúmina, ¿no? La albuminuria. ¿Y cuál es el punto de corte? Es 30. Justamente, 30 es el punto de corte. Menos de 30, normal. Y hablamos de 30 a 300 microalbuminuria y macroalbuminuria más de 300. Si tenemos estos dos parámetros, podemos hacer todavía tener no solamente el diagnóstico, sino ver el pronóstico y la mortalidad. Porque si tenemos una macroalbuminuria con una tasa de filtración bastante reducida, esto vamos a obtener, aparte de las alteraciones en el sedimento urinario, hay una acidosis metabólica, hay un trastorno hidroelectrolítico en el potasio sobre todo, ¿no? Hay aumento del potasio, alteraciones, por ejemplo, que se ven en imágenes, hay una nefropatía, una reducción de la corteza renal, que se ve en la ecografía, una historia de trasplante renal que puede tener como antecedente, y nos da 5 estadios, que los vemos aquí, que eso lo vamos a profundizar en la clase de perspectiva, la parte de diálisis en el estadio 5. Y esto va dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Perdón, de 90 a 120 es la tasa, más o menos normal, ¿no? El varón, un poquito, en relación a la mujer, hay una variación, pero más o menos de 90 a 120. ¿Es igual tasa de filtración, igual que depuración de creatinina? ¿Es idéntico? ¿Es igual? ¿Es igual? Porque van a ver la bibliografía y van a encontrar cálculo de la depuración de creatinina. Obviamente la depuración de creatinina hablamos de eliminación de la creatinina en orina, ¿cierto? Se va a eliminar, lo vamos a encontrar en cierta cantidad. Y van a encontrar cálculo estimada de la tasa de filtración glomerular. Lo vamos a encontrar también. ¿Es igual o es distinto? ¿Y por qué? Porque la creatinina es la depuración de la creatinina y la tasa de filtración glomerular es cuánta sangre por minuto por metro cuadrado llega a riñón. A ver, solo me estás hablando de las unidades de estudio. Pero son directamente proporcionales, siempre, o son inversamente proporcionales, son iguales. Doctor, mientras más suba la creatinina, la tasa de filtración glomerular va a ser menor. Correcto. ¿Por qué? Son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Medio punto. ¿Pero por qué? Está bien. Dígame. ¿Tu apellido es? ¿Dijiste? Retuerto. ¿Perdón? Retuerto. Está bien. Pero la depuración de creatinina viene a ser la eliminación de la creatinina que le encontramos en orina, ¿verdad? Finalmente, si lo queríamos hablar como una ecuación, es la masa excretada más la masa secretada, ¿no? Porque la creatinina finalmente es... ¿Por qué se utiliza creatinina, esta proteína? Porque se elimina tal cual como se sintetizó o se extrajo de la creatina.
en la misma cantidad. No, en el riñón, en el tubo contorneo proximal, no va a ser reabsorbida ni se va a agregar más. Entonces se elimina. Por eso se han hecho comparaciones con la inulina y otras sustancias, porque es un buen biomarcador. No se altera como otras cosas. Y por eso mismo es masa secretada, ¿no? Puede ser secretada también, pero no va a variar en la cantidad final. Finalmente en la orina no va a variar. Y a diferencia de lo que es tasa de filtración, está mal utilizado el concepto a veces para estimarlo, porque al comienzo voy a tener una buena tasa o una buena depuración, voy a eliminar adecuadamente esa creatinina en orina, pero la tasa va a venir, al comienzo va a ser a una velocidad adecuada, ¿no? Va a eliminar esta cantidad de flujo plasmático renal efectivo, ¿no? Que lleva la creatinina, lo va a eliminar a una velocidad adecuada. Pero ¿qué pasa? Si avanza la enfermedad renal crónica, esa es la razón, voy a seguir eliminando gran cantidad de creatinina, voy a hiperfiltrar creatinina, pero la tasa va a ir disminuyendo, la velocidad va a ir disminuyendo, porque ya va a haber más daño renal, ya se va a ver una fibrosis del glomérulo. Entonces ya del estado de filtrar, esa velocidad ya va a ir disminuyendo, ¿no? La filtración finalmente va a ser inversamente proporcional a medida que avance. No es como una fotografía del momento, hay que verlo en este caso como un proceso de evolución, ¿ya? Esa es la diferencia, pero para fines de corte de fotografía lo van a ver indistintamente en la bibliografía, van a ver depuración o igual que de tasa de filtración. Bien. Igual, les dije, acá combina, por ejemplo, las estadios con la albuminuria, para ver más que nada pronóstico y mortalidad. Ya queremos ver un poco esto, y las guías Cánico, por ejemplo, lo asocian. La etiología, en primer lugar, pacientes que encuentran en hemodiálisis con enfermedad renal crónica, el 80-90%. ¿Usted aparte de enfermedad renal crónica qué tiene? Soy diabético. Diabetes. En segundo lugar, hipertensión. Tercer lugar, en varones, exacto, próstata, la neuropatía obstructiva prostática, crecimiento prostático, cáncer. ¿Listo? Y hay otras, ¿no? Hay otras, poliquistosis renal, vasculitis, glomerulonefritis, que pueden ser autoinmunes o pueden ser también infecciosas, ¿no? Y esto es lo que quiero llegar, antes que nos gane más el tiempo. Los voy a robar unos minutitos solamente para... Cuando yo tengo un paciente renal a mi emergencia llega un paciente renal porque de repente es silenciosa la enfermedad renal. De repente solamente me lo trae un señor de 50 años, me dice, doctor, no reconoce a nadie, ¿no? Y se ha ido poniendo oscura su piel. Ya esto hace unos 5 meses que hemos notado esto. Entonces lo evalúa, está desorientado, tiene razón en el espacio, tiene un color que es una pigmentación en la piel, no sabe dar razón, y bueno, en ese caso le hacemos los justos de exámenes si tenemos disponibles. No, de repente solamente tenemos unos exámenes básicos como una hemograma, creatinina, una glucosa, y me sale la creatinina en 6. Estamos ante un paciente agudo o crónico. Crónico. Tiene un escarche urémico posiblemente, ¿no? Se pigmentó a lo largo del tiempo, no por uremia, porque obviamente ya tiene un daño renal crónico, 6 meses. A diferencia que de repente el paciente viene por consultorio, pero no tiene ningún antecedente de importancia, no sentía síntomas, y de repente él, para sus dolores de cabeza, se tomaba 3 ibuprofenos por día. Y viene, doctor, no puedo orinar. Estoy orinando a mentiras. Entonces, obviamente, si no orina, debe haber algo que está generando. Puede ser que el paciente sea de 50 años, 60 años. No, pero se estaba tomando, así estaba tomando ibuprofeno. Vemos la creatinina igual, puede estar en 6, puede estar en 5. Aparte de eso, no orina, hemos visto que tiene una relación con la diuresis, puede estar en oligoanuria,
no tenía mayor síntoma. Y así vamos a encontrar pacientes que de repente son crónicos o agudos, que son silenciosos. Y debutan de repente con una encefalopatía urémica, como lo vimos en el primer caso, o en este caso, con una oligonuria o una anuria. Eso sí que lo vamos a ver con frecuencia, lo vemos a cada rato. Entonces, yo le quiero, para colmo, este paciente viene pues con una infección urinaria, ¿no? Bien, no orina, poquito, poliaquiuria, y tengo que darle veo un sedimento de orina, le tomé y salió pues más de 100 leucocitos por campo, hematíes 30 por campo, y bueno, está haciendo fiebre. Tengo que escoger el medicamento. De repente le quiero dar un medicamento, ahora ¿cuál escojo? ¿Cuál? Tengo que tener mucho cuidado al escoger el medicamento. Y ahí quiero entrar. Miren, esta es la fórmula antigua de Procopagol, que ya está en desuso, la MDR4, que tiene 4 factores o 6 variables, y la más utilizada es la CKD-EPI, que tiene algunas fórmulas dependiendo de la creatinina sérica, y si es varón o mujer. ¿Listo? Ya en prácticas desarrollaremos esta fórmula, ya la aplicaremos, igual esta, ahora no es el momento. Y acá tengo la primera, la que está en desuso, tiene 4 o 5 factores, 5 variables. Consideraba, por ejemplo, acá el peso, ¿no? Si es varón, si el sexo, la edad, el peso y la creatina sérica, y me da un valor. Está en desuso, como dijimos, no es antigua, ya 1976, pero la otra de 1999 con 4 o 6 variables, la MDRD, por sus siglas de modificación en la dieta en paciente renal o enfermedad renal, tenemos también de 4 factores, pero aquí salió como la gran corregir lo que se había hecho mal en el anterior, ¿no? Para que sea más precisa, y se dieron cuenta que no era tan precisa, que tenía ciertos problemas. Por ejemplo, habían excluido en el estudio, ¿no? Un estudio que involucró a 1070 individuos adultos, pero que no se consiguió a menores de 18 años, ni a mayores de 70, que son la gran número de veces de pacientes renales, sobre todo crónicos. Ni tampoco diabéticos, o diabéticos que usan insulina, ni embarazadas ni trasplantadas. Un gran margen de error. Entonces, si bien se estuvo utilizando por mucho tiempo esta fórmula, se hizo la comparación con Procopagol, variaba en relación al tema en qué estadio estaba, dependiendo de la tasa de filtración, y se dieron cuenta que al haber estos errores crearon esta nueva fórmula. Ya esto es en el año 2009. La CKD-EPI, que es las siglas de enfermedad renal crónica, en colaboración con epidemiología, con el área de epidemiología que formuló esta. Tiene 4 variables, ¿no? Y aquí, igual, es un gran número de pacientes, son 10 estudios de 8.254 individuos, con y sin enfermedad renal crónica. Se vieron que el rendimiento era mucho mejor que las anteriores, ¿no? Pero se dieron cuenta que era mucho mayor en cuanto a la depuración, entonces en pacientes que tienen más de 60 de tasa de filtración. Esa era la debilidad de las anteriores. Mejor rendimiento cuando tienen una tasa de filtración prácticamente no normal, pero que se aproximaba a lo más alto, ¿no? A la normalidad. Y que tenían un similar rendimiento cuando la tasa era menor a 60. Este era el problema que tenían las anteriores, que la tasa de filtración de repente no calculaban, no eran muy precisas cuando eran menores de 60, ¿no? Y el 87% de estos pacientes lamentablemente eran menores de 65 años. Otra vez el mismo problema, ¿no? Dejaban de lado un gran número de pacientes. Hay una que se está estudiando un poco más, la que se llama FAS, no lo he puesto porque todavía está en proceso de evaluación y de aprobación, que involucra todas las edades. Entonces, en conclusión, la CKD-EPI es la más recomendable hasta el momento. ¿Por qué? Porque tiene un menor sesgo en pacientes que tienen tasa de filtración mayor a 60. ¿Listo? Eso es las resumidas cuentas. Y tiene las limitaciones de estas fórmulas. En la falla renal aguda, ¿vamos a usar fórmulas o no? Porque yo tengo que tener un medicamento, ¿no? Ya quiero darle ciprofloxacin, ¿no? A esta infección urinaria. Le voy a dar a dosis plena, dosis tope,
una tableta cada 12 horas, o de repente en ampolla, 400 miligramos cada 12 horas endovenoso, o le tengo que hacer un ajuste. ¿Y cómo lo hago el ajuste? ¿Con fórmula? O la otra forma que dije, recolectando orina 24 horas, mandando al laboratorio y que le hagan el proceso justamente de obtener la tasa, la depuración y la tasa, ¿no? Eso también. ¿Qué voy a hacer? En una falla renal aguda, ¿qué hago? ¿Lo mando al laboratorio? Voy a tener que usar la fórmula. Establecido es la recomendación, no, si tengo la opción de calcular así después, sí, pero uso la fórmula. A pesar que no estoy indicado en falla renal aguda y van a ver la literatura, es para la enfermedad renal crónica. Entonces, pero tiene esas limitaciones. El peso corporal, como dijimos, de esos ríos, las dietas, igual tienen van a alterar las fórmulas. La masa muscular, amputaciones, las hepatopatías embarazadas menores de 18 años, fracaso renal agudo en el estudio, por ejemplo, de pacientes que son potenciales de donante. En este caso, si hay estas limitaciones en estos pacientes, como yo razón, tenemos que hacer una tasa de filtración ya pues a través de un proceso, ¿no?, de recolección. Ahora esto, si tengo un paciente diabético, que es la gran mayoría, ¿qué antidiabético le voy a dar? Sulfonilurias y levetiracetam. Me he usado muchísimo, el Seguro Social sale por montones. No. Se elimina casi todo el medicamento por el riñón. No se usa. Puede acumularse en sangre y generar hipoglicemia. Y la hipoglicemia puede ser con secuelas irreversibles. ¿Ok? Entonces no se usa levetiracetam. Hay un medicamento que no está acá en uso en el medio, que es la herbicida, pero bueno, tiene que hacer corrección cuando hay la tasa de filtración menor a 30. Metformina, muy utilizado. Seguramente algún familiar tiene que está tomando medicación para diabetes y toma metformina. Le doy siempre la metformina, es bastante segura la metformina. Siempre hasta que no me baje la tasa de filtración menor a 30. Tiene limitación renal, sí, pero va bien, pero si ya la tasa de filtración es menor a 30, estaría en un estadio 3 para 4, tengo que usar insulina. ¿Ya? Insulina. Las glitazonas, otro tipo de medicamentos que tienen un gran metabolismo hepático, también son una buena alternativa en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo. Los inhibidores de PP4, estas enzimas digestivas que al inhibirlas me permiten que las incretinas a nivel intestinal modulen la insulina. Se utilizan también, pero hay que hacer el ajuste renal, ¿no? Sobre todo con la tasa que disminuye a menos de 50. Las guías de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, tiene un punto de corte para usar insulina, que es 10, como hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada, está también en términos de desuso. Pero 10, pero cuando se trata de un paciente renal, y dependiendo de su hemoglobina glicada y en relación a su tasa de filtración, aquí, si es la hemoglobina glicada mayor a 8.5 y una tasa menor a 30, uso la insulina, pero con algunas salvedades, haciendo el ajuste. Se usa siempre, pero tengo que hacer un ajuste. O sea, se puede utilizar perfectamente, pero tengo que tener cierta consideración, sobre todo cuando hay una disminución de la tasa en 50 para abajo. De igual forma, ¿no? Aquí ya hemos hablado de la metformina, hay que también hacer la corrección cuando lleguen a 30, los inhibidores, ¿no? Es más que nada que eso quiero que recuerden. ¿Ya? 50, 10, menor a 10. Hay que reducir, no se ajusta la dosis a mayor de 50, menor de 50 sí, 25% y menor a 10 ya, el 50% de la dosis previa que estuvo recibiendo. ¿Han escuchado hablar de atorvastatina y estatinas? Son muy utilizados, estabilizadores de la membrana, tipo lipemiante, disminuyen el colesterol. Es muy segura la atorvastatina, la pravastatina también, la ezetimibe también. Las demás no se han hecho muchos estudios, hay que hacer en los demás ajuste renal. La atorvastatina y fluvastatina no requieren corrección renal. Nunca se mezcla un fibrato tipo gemfibrosilo con una estatina. Puede generar ratomiólisis y empeorar la falla renal, la enfermedad renal crónica. Cuidado, nunca se mezcla. Los AINES, recuerden, AINES, tipo ibuprofeno, tipo naproxeno,
En general, evitarlos en pacientes renales, sean agudos o crónicos. A pesar que tengan su indicación de acuerdo a la tasa de filtración, evitarlos. ¿Cuál es preferible darle? ¿El paracetamol es un AN? No. Pero yo puedo ajustar la dosis en cuanto a dosis o frecuencia de dosis. ¿Cierto? Esas dos formas puedo manejarlas. La dosis ajustarla de acuerdo a la tasa de filtración o, en este caso paracetamol, por ejemplo, cuando la tasa es menor a 10, de 6 cada 6 horas que le quiero dar, o espaciarla cada 8 o 10, 12 horas. ¿Perdón? Los antibióticos, solamente ya para terminar. Dependiendo el lugar de eliminación o metabolismo, ¿no? Metabolismo hepático u otros tejidos, por la eliminación renal. Los lactámicos tienen eliminación renal. Aminoglucósidos tipo vancomicina, tipo gentamicina, eliminación renal. Quinolonas, levofloxacino, eliminación renal. A diferencia del metabolismo hepático, macrólidos, ¿no? Tipo acitromicina, claritromicina, antimicóticos, lincosaminas, famosa lincomicina. Entonces, ¿cuál voy a escoger? Preferible medicamentos de metabolismo hepático. Eliminación renal y metabolismo hepático, acá también combinados, sulfamidas y otras vías de eliminación a través de la bilis, las tetraciclinas. Solo para que recuerden de todos los antibióticos, ojo, penicilinas, cefalosporinas, dentro de los beta-lactámicos, carbapenémicos, aminoglucósicos, ceftriaxona, muy utilizado, muy manoseado también. Se utiliza mucho. Gente está creando mucha resistencia. Está utilizando como si fuera ahora las pasadas amoxicilinas o las pasadas penicilinas. Sí es parenteral, pero no requiere corrección renal. O sea, se va muy bien, infecciones urinarias, va bastante bien, claro que tiene un cultivo, va bien en neumonías activas en la comunidad, va muy bien, ¿no? Va bien en algunos tipos de piel, infecciones de piel. Entonces, hay que tener en consideración esto. Todas las demás cefalosporinas de primera, segunda, tercera requieren ajustes renales dependiendo de la tasa de filtración. Las penicilinas, los carbapenems, los aminoglucósidos. Estos hay que tener mucho cuidado. Estamos generando resistencia bacteriana por la ceftriaxona y también muchos les dan gentamicina, amicacina a los pacientes con infección urinaria. Y muchos vienen, si no le tomamos una creatina, a veces no sabemos que tienen una falla renal aguda, porque vienen a veces vomitando, porque a veces están tomando líquido, la misma infección urinaria genera elevación de la creatinina, ¿no? Y encima le metemos un aminoglucósido, una gentamicina. Aparte de generar daño renal, también afecta al oído. Entonces, hay otras alternativas. No les estoy diciendo que a todos les pongan ceftriaxona. No. Ya también tiene altas tasas de resistencia. ¿No? Esta es cefalosporina en tercero. Tetraciclinas, ajuste renal. Macrólidos, ajuste renal. No requieren ajuste. Lincosaminas, tipo clindamicina, tipo metronidazol. Metronidazol, ¿para qué lo utilizamos? Anaerobios. Otra. Parasitosis, como cuáles. Entomopistolítica. Hay como alternativas se puede utilizar. Pero para parasitosis es bueno, para, digamos, pacientes cirróticos que tienen cefalopatías hepáticas y que hacen síndromes hepatorrenales, que tienen problemas hepáticos y también renales, muy bien va este medicamento. Metronidazol. ¿Listo? No se olvide. Y ya para esto es los inhibidores antihipertensivos. Los mejores, los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ARA2. Ibersaltán, losartán. Y además, aparte de ser antihipertensivos, son nefroprotectores. Ojo, protegen la membrana glomerular. ¿No? Se ha visto estudios que generan un beneficio a largo plazo. Entonces, de estos dos, mucho cuidado. Solamente el ibersaltán en el paciente que lo usa crónicamente hay que controlar el potasio. Tiene un efecto adverso, no en todos los pacientes hipercalientes. Pero todos los demás, captopril, enalapril, fosinopril también. Fosinopril no requiere ajustar renal. Lisinopril no hay en el medio, pero todos los demás ajusta renal.
Furosemidas, diurético de asa, paciente renal, no orina. Le pongo furosemida, no viene orinando, quiero que orine. Está además hipertenso. Se da furosemida, viene con creatinina en 3. Le pongo furosemida, orina, y al rato, a los 2 días, no orina. Y después, al no orinar, la creatinina de 3 fue a 7. Solamente la furosemida, a menos que haya sobrecarga del volumen, hablando de riesgo-beneficio, se da furosemida. Es un buen diurético, ¿no? Fuerza al final que orine el paciente, no que tenga una diuresis, si no la tiene. Pero solamente si hay sobrecarga de volumen, está dilatizado, tiene sincología pulmonar, la gente quiere hacer una insuficiencia cardíaca. En esos casos se usa la furosemida, igual que la toracemida. Y estos, los beta y alfa bloqueadores, el abetalol, el beta bloqueador selectivo, beta bloqueador no selectivo, no requieren ajuste de dosis, ¿ya? Estos no requieren ajuste de dosis. Bueno, y eso era. Gracias por su atención.